Hola a todas y todas, a nombre del Gobierno del Estado de Michoacán, a través de la Secretaría de Cultura, estamos muy agradecidas con Estela Guerra, que nos acompaña hoy en este encuentro del Festival Internacional de Poesía en todas partes, Palabra en el Mundo, que se ha celebrado aquí en Morelia, Michoacán, en las instalaciones de Casa Taller Alfredo Salce. La poeta Estela Guerra entrevistará a María Rita. Muchísimas gracias por recibirnos aquí, por este lugar tan hermoso, por este espacio. Muchísimas gracias, que no sea la última vez que nos den oportunidad de venir a leer aquí. Claro que sí, que se llene de poesía y todos los recintos de Secretaría de Cultura. Gracias. Al finalizar la lectura de poesía que hicimos ante alumnos de secundaria, platiqué unos instantes con uno de los profesores que acompañaba a estos jóvenes y le pregunté cuál era la situación que veía con sus alumnos, cómo los veía después de la pandemia, y me dijo que tenían muchos problemas de depresión entre sus alumnos. Y al estar en el encuentro en Morelia, conocí a María Rita, que accedió amablemente a concederme estas palabras. Este video va dedicado con todo cariño a los alumnos de educación básica y a los maestros que atienden a estos jovencitos. También agradezco el apoyo del poeta Adair Cepeda para grabar este video. Hola amigos, sean bienvenidos a este video. Hoy vamos a trabajar un tema muy importante, muy relevante para las épocas que corren, con un especialista en tanatología y salud mental. Quédense porque les va a parecer muy interesante lo que aquí conversaremos. María Rita, gracias por acceder a esta plática, a esta conversación. Cuéntanos de ti. María Rita Mata Moncada. Bueno, pues yo nací en el municipio de Zacapa, Michoacán. Actualmente radico en Uruapan y es donde he desarrollado mi carrera profesional entre la educación y la salud mental. ¿Tú cuál es tu formación académica? Sí, soy licenciada en educación preescolar, soy licenciada en psicología y con maestría en psicoterapia familiar, además de especialización en tanatología con perspectiva de género. Oye, pues qué interesante. Miren, invité a María Rita porque la acabo de ver hacer un performance donde nos habla de la vida y la muerte. Y ella está conjuntando la poesía con la danza. Nuestro tema de hoy tiene que ver con la salud mental de los jóvenes en nuestro país. Me dices que tú has trabajado con niños. Cuéntanos de tu experiencia. ¿Qué es lo que has observado? ¿Cuáles son las principales problemáticas que encuentras? Una vez que ya rebasamos estos meses de agobio que tuvimos por la pandemia, ¿qué es lo que observas en los jóvenes? Pues primeramente, muchas gracias por la invitación y saludos a todo el público de esta hermosa mujer, que eso es lo bonito de estos encuentros o de estos eventos, que vamos generando redes, porque eso es importante como seres humanos, generar redes y ir compartiendo lo que sabemos, lo que nos gustaría también compartir con otros y que de algo pues pueda servir. A alguien le puede llegar el mensajito de este video, de esta charla que vamos a tener. Bueno, pues el tema de la muerte, como bien lo decías, que se abordó en el performance de una manera poética, pues es un tema importante porque la muerte, pues desde que nacemos, la muerte va de la mano. O sea, sabemos que la muerte es universal, que un día nos vamos a morir, que no sabemos ni cuándo ni cómo, y sin embargo, el ser humano planea su vida como si nunca fuera a morir. Quizá porque es más segurizante, ¿no? Quizá nos aterra menos si tratamos de olvidar que eso está ahí. Así es, porque además alrededor de la muerte hay muchas ideas erróneas, como esta parte: no hables de la muerte porque llamas la muerte. No, luego pasó esto y lo relacionas con el tema de la muerte. No planees ni hagas tus planes en las funerarias porque estás llamando, ya te quieres morir, y no necesariamente. Claro, el tema de la muerte se convierte en un tabú. Así es, y entonces esta misma situación en el trabajo propiamente con los jóvenes, bueno, hay un asunto desde la parte de la salud mental, y es importante mencionarles que en México estamos situados en los primeros lugares en América Latina en suicidio de jóvenes. Antes la estadística era un tanto de los 16 hasta como los 23, 24 años, y ahorita resulta que los chicos de entre 11 años y 12 años, es decir, en la etapa de cuando pasan de la niñez a la parte de la adolescencia, hay un rompimiento, hay un quiebre y un duelo. Y entonces en esta etapa de la secundaria encontramos
chicos con muchas ideas suicidas ya. En algunos casos, y sorprendente, cuando los llevan a terapia, es que ya han tenido algunos intentos de suicidio que los padres no se han dado cuenta, y que en terapia afortunadamente te lo cuentan, y qué bueno, porque es uno de los trabajos bien importantes en el trabajo tanatológico con jóvenes. Hay que generar ese espacio de confianza que pueda ser empático, y que el chico, más de sentirse señalado, enjuiciado, etiquetado, porque seguramente ya está viviendo algo en el contexto escolar o en el contexto familiar, pues lo que menos espera que la especialista le señale o le diga que está mal, que lo juzga bien, exacto, porque no hay que decirle que está bien o que está mal, hay que llevarlos a esa reflexión, y que sea el propio chico el que reflexione el valor de la vida. Claro, porque para los que ya son adultos, que ya han atravesado procesos de pérdida, pueden ser familiares o incluso su propia vida, ay, se me cae el cabello, perdí a la pareja, etcétera, ya tienen ciertos recursos para enfrentarse a estas pérdidas, pero en el caso de los niños y de los adolescentes, ¿con qué recursos se enfrentan a las pérdidas, sobre todo ahora que vivimos tiempos de extrema violencia? Ayer, por ejemplo, fíjate que después de la lectura de poesía se me acercó un joven y me decía que está muy triste porque acaba de perder a un primo de 22 años. Y ayer que tuvimos otra lectura allá en Temascalcingo, el profesor que acompañó a los alumnos de secundaria que nos escucharon, me decía que parte de los problemas que están atravesando en la escuela es que hay muchos muchachos deprimidos, y que ellos como profesores no tienen herramientas para apoyar a estos niños. Y están deprimidos y tristes porque han perdido papás o abuelos durante la pandemia. O sea, esto es en realidad un fenómeno social. Claro, y preocupante. Yo diría que es un problema de salud. Y esto a nivel mundial, y es un tema en el cual tenemos que intervenir todos, las familias, desde luego el principal recurso, o donde los niños van a aprender a afrontar, no es enfrentar, afrontar, porque afrontar significa reconocer lo que está pasando, reconocer lo que estoy sintiendo y cómo puedo darle salida o darle forma a través de muchas, varias actividades que ahorita voy a mencionar. Pero decías algo bien importante, los seres humanos desde que nacemos es el primer duelo al que nos enfrentamos. Esta parte de estar en el vientre de mamá, cómodos, alimentándonos del cordón umbilical, y luego de repente te sacan, y si no es parto natural, pues de manera abrupta, entonces es un duelo muy traumático, de hecho, para los bebés. ¿Pero el bebé se da cuenta? El bebé ya se da cuenta, porque los seres humanos somos seres emocionales, nacemos ya con las emociones. Y de hecho el niño nace con dos grandes miedos, que es el miedo a caerse y el miedo, entonces cuando lo sacan hay un estado de tensión, una reacción del pequeño y a los ruidos fuertes. Por eso es que cuando hay violencia intrafamiliar, el niño cuando está en el vientre reacciona con movimientos ante el exceso de volumen de estos padres que pueden estar peleando. Entonces las demás emociones van siendo aprendidas a partir de los primeros contextos, que es justamente donde se van a ir determinando la manera en la que yo afronte esas pérdidas. Y hablabas ya de algunas pérdidas, en este caso la pérdida generacional, que ellos justamente hablamos de la niñez y pasan a la adolescencia. La pérdida de una mascota, la separación de los padres, porque además hay el asunto de la pérdida con el noviazgo. Ya los niños en la primaria ya tienen novia. Entonces ya cuando llegan a la adolescencia han tenido 3 o 4 novios que ni siquiera saben lo que significa esa parte. Sin embargo, ya experimentan esa parte de ya no voy a tener esa convivencia. Pero fíjate que estoy recordando que algunas alumnas de secundaria sufrían un duelo tremendo cuando perdían la amistad de su mejor amiga. Así es. Porque además es un tiempo en el que las emociones están como muy a flor de piel. Así es. Y quien es adulto los mira y trivializa lo que le está pasando al joven. Minimiza esta parte, y recordemos que la etapa de la adolescencia adolece esta parte, esta capacidad de afrontar, de racionalizar, de tomar conciencia, porque está reconstruyendo la identidad y se están reafirmando aspectos de su personalidad que se instalaron en la primera infancia. Entonces, en esta parte,
Cuando llegan a la secundaria y ya para entrar a esta parte del maestro que se acerca contigo, efectivamente ahora cada vez tenemos más niños con depresión y con trastornos de ansiedad. El tema es que están empezando cada vez más temprana edad porque no hay un manejo adecuado de las situaciones que están pasando en casa. Entonces, si en la escuela no tenemos docentes resilientes, preparados en este tema, pues entonces la situación se va a agravar porque el niño, en lugar de sentirse acompañado en el otro espacio, que es como su segundo espacio de importancia porque son sus contextos sociales, y entonces es un sentido de pertenencia donde hay esta parte donde socializo entre los pares, entre el docente representa un papel importante. Claro, es una figura a veces no se encuentra esta parte, pero también encontramos docentes también muy enfocados en ese trabajo y comprometidos con el desarrollo socioemocional de los pequeños. Y hay que reconocer esa parte. Hay otros que no, muchos, pero hay otros que sí. Bueno, según en el programa actual se están abordando el tema de las emociones. Ya se intenta trabajar con la llamada inteligencia emocional. Así es. Pero ¿qué pasa si el adulto que tienes cerca, ya sea papá o maestro, no ha desarrollado esas capacidades de identificar lo que le está pasando y de ponerle palabras a las emociones que tiene? Y ellos son un ejemplo para los menores. Claro. O el menor no sabe, el menor no tiene por qué saber. ¿Estás de acuerdo? Está expuesto y recibiendo los estímulos del medio, ya sean de la familia o de la sociedad, de las redes, de la televisión. Y ¿cómo enfrenta este niño, con qué enfrenta este niño todos los procesos de pérdida que estamos viviendo? Llámese muertes por contagios, por asesinatos, por criminalidad, por carencias económicas, por ruptura de pareja o de papás. ¿Con qué los enfrenta? ¿Cómo le puedes ayudar a un niño o a un adolescente a que sobreviva a estas calamidades? Fíjate que haces dos aspectos importantes. Hablamos del contexto por un lado escolar y por otro lado el contexto familiar. Efectivamente, el nuevo programa de estudios 2022 aborda esta parte, la importancia de la salud socioemocional. Y recuerdo que cuando estábamos en esta parte de la asesoría, hacía mucho hincapié en que el docente, cómo estaba en esta parte de las habilidades de la inteligencia emocional, pero también de las habilidades de autocuidado, de salud física, porque ahora la definición de salud abarca ya más amplio el asunto, cómo me relaciono socialmente, cómo me relaciono desde la parte emocional, cómo me cuido, cómo me alimento. Todo esto tiene que ver con la definición de la Organización Mundial de la Salud, pero establece que hay que cuidar todos esos elementos. Pues vamos a poner un ejemplo. Ahorita, porque ese es otro asunto importante, antes decíamos, bueno, es que ya está grande y ya como que va preparándose para la muerte. Y ahora no, ahora tenemos muertes a cada vez más temprana edad. Sí, el asunto de los asesinatos que está a la orden del día. Y entonces ante esa situación, ¿qué hacemos o qué hacen las familias? Porque yo siempre digo, bueno, a ver, ese delincuente que te está asaltando o que asesinó, tuvo una familia. ¿Qué pasó con esos papás? ¿O no estaba mamá? ¿Quién fueron los cuidadores? ¿Qué pasó en esa parte? Que no fueron generadores de recursos, porque el primer lugar donde van a generar los recursos son los padres o es la familia, los cuidadores, los abuelos, porque ahora los padres llegan ya está en la noche por esta necesidad del tema económico y entonces son los abuelos, tíos, vecinos, guarderías quienes se hacen cargo de esta parte. Sin embargo, no hay la misma responsabilidad que le toca a los padres. Bueno, dices que no están aquellos que les den los recursos, pero si son justamente los que tienen cerca, los que les enseñan los antivalores, que creo que por ahí viene la gente que acaba en la cárcel o acaba muerta de forma prematura. Pero bueno, eso creo que son casos extremos. Digamos que en casos estándares que uno ve en la escuela como profesor, tú cuando recibes a una persona en la psicoterapia, ¿cómo la abordas? ¿Qué es lo que tiendes a hacer? Primero la conoces, ves cuál es su problemática y luego ¿qué sigue? Fíjate que en el caso cuando son niños y adolescentes, siempre solicito a la familia.
para trabajar. A veces los padres se llevan a los chicos porque dicen, yo le traía a mi hijo para que trabajara porque se está portando mal en la escuela o ya no quiere ir a la escuela, pero yo no estoy dispuesto a trabajar, a dar mi tiempo para venir, y te lo dicen así. Entonces digo, bueno, lléveselo con otro especialista, pero para mí es fundamental. Si yo no trabajo con la familia, en primer momento, creo que el proceso terapéutico, aunque yo me pare de cabeza, no va a tener el resultado que se quiere. En segundo lugar, entonces, es esta parte como conocer cómo está la estructura familiar, qué tipo de familia, cómo está la autoridad, cómo están los roles establecidos, cómo están las expresiones de afecto, cómo se da la comunicación. Hay que indagar todos estos elementos que te van a dar pauta de cómo está el contexto. Una vez que ya tienes esta parte del contexto, pues el niño te va a ir diciendo también mucho de lo que le enoja, lo que le hace sentir triste. Pero a ver, espérame, en la primera etapa recibes al grupo, haces un diagnóstico y después te quedas a trabajar con el niño. Ajá. ¿Sí? Y ya se hacen sesiones familiares porque es un trabajo en equipo finalmente. O sea, cuando hay un problema de conducta o de alguna adicción a temprana edad, cada uno de los integrantes de la familia lo vive de manera diferente. Entonces hay que jalar a la familia para poder hacer alternadas sesiones con los chicos y adolescentes, pero también con los padres o quien esté a cargo de la formación de los chicos. Oye, pero discúlpame, yo estoy recordando, cuando teníamos algún muchacho problemático en la escuela, muchas veces resultaba peor llamar a los papás, porque nos dábamos cuenta que el papá estaba 3 veces peor que el niño. Entonces, ¿cómo puedes resolver o apoyar a un joven que no tiene soporte familiar, y que no solamente no lo tiene, sino que es el soporte familiar que le resta esos recursos? Así es. ¿Cómo lo puedes hacer con el niño aparte? Sí, ahí pues tiene que haber un responsable siempre, porque difícilmente el chico va a ir a sesión por su propia voluntad. A veces los maestros hacen un trabajo muy de voluntariado y son los que a veces te buscan el apoyo, entonces ya bajo un apoyo económico también se reciben a estos chicos, pero siempre tiene que haber un responsable de irle haciendo esa devolución. Pero ya yéndonos al contexto escolar, ¿qué pueden hacer estos maestros? Porque, digo, secundaria es uno de los niveles más complejos en los que los maestros se enfrentan a muchas situaciones. Y desde la experiencia en esta parte de la asesoría pedagógica y talleres que también he ofrecido a docentes, hay elementos bien importantes que me gustaría mencionarles. Recordarles que en la adolescencia o en la etapa propiamente de la secundaria, ellos quieren ser vistos. Traen tremendas carencias, hablando de estos casos al extremo, que hay muchos, cada vez son más los que no hay un contexto y efectivamente es contraproducente el tema. Entonces, ¿qué hacer en los espacios? Ahí le toca hasta donde el docente puede apoyar. Yo creo que hasta donde él tenga esta responsabilidad y este compromiso con el chico. Hay docentes que dicen, yo no me meto, a mí no me llamen a esta parte. La trabajadora social no hace su chamba, en algunas escuelas no hay psicóloga. No, espérate, y hay jefes que cuando encuentran maestros involucrados en estos temas, van y los sancionan. Usted no vino a esto, usted limítese a impartir su materia y no se meta porque usted no es su papel. Entonces, okay. Pero si somos profesores, somos adultos, todos somos como adultos, deberíamos ser responsables de la salud de los jóvenes. Y ahí entra la responsabilidad del compromiso con tu quehacer educativo. Entonces, ahí es bien importante como ese cambio de chip, que es importante que cambiemos, cambio de esquemas o de estructuras, porque luego recuerdo un docente, porque trato de buscar los vínculos con la escuela. Hay a veces que sí se puede, que docentes sí están en la disposición, pero te hablo de un 30 o 40% de docentes que están en esa disposición. Los otros dicen, a mí no me anden molestando. Y dijo, tenía un adolescente, una telesecundaria, en una comunidad rural, pues el chico tenía un trastorno de ansiedad. Entonces, de manera frecuente estaba cayendo en las crisis en el hospital regional porque no tenían seguro, etc. Entonces le dice el maestro, este niño, le dice la mamá, lo que necesita es una buena chancliza. Bueno, dijo de otra manera el docente, y entonces con eso se va a alinear en mis tiempos y que yo a mis hijos, etc. Pero no su familia, no son sus hijos y no son los tiempos. Entonces el chico, al escuchar esta parte, totalmente se sintió indefenso. Entonces el niño, de hecho, estaba ya con una situación de pensar, yo no quiero ir a la escuela, pero tampoco quiero vivir. O sea, este asunto le estaba rumiando
Por eso cuando lo obligaban a ir a la escuela porque los padres no sabían lo que estaba sucediendo con la figura del maestro, porque el niño sufría de bullying. Entonces, es un niño muy tranquilo y no se atrevía a hablarlo porque el asunto lo señalaban, etc. Entonces, ahí el docente y el directivo no estaban haciendo nada, más bien no están haciendo nada, ¿no? Entonces, el chico, sus crisis cada vez estaban más severas y entonces ahora ya habría que buscar el apoyo con el psiquiatra. Y entonces la mamá dice, pero es que no tengo dinero y es que no quiero que mi hijo esté tomando medicamento. Claro que hay que buscarlo primero desde la terapia, entonces pues, necesitamos una responsabilidad. Le digo, si no hay en la escuela, vamos con ustedes, papás. Y si vemos que la escuela no le vendrá, pues vamos a mover a ese chico a otro espacio donde podamos evitar una situación. Mira, por mi propia experiencia como docente, más de 30 años en secundarias, al principio como que había cierta tendencia de los maestros a apoyar a los jóvenes, pero se fue deteriorando todo. Y llegó el punto en el que tuvimos el caso de una alumna con muchos problemas de familia y psicológicos, y un subdirector me dijo, ni te metas, porque estos jóvenes están tan mal que en lugar de que tú los ayudes te van a arrastrar a su caos. Creo que eso es lo más inhumano que podemos estar haciendo. Danos, por favor, algunos tips de lo que a ti te ha dado resultado cuando has trabajado en escuelas, que en teoría o idealmente cuentas con el apoyo de los directivos, de los maestros o de los papás. Danos algunos tips que le pudieran servir a los profesores que vean este video. Sí, primero yo creo que partiría de esta parte. Si estás en esta parte de la labor docencia, sobre todo en la etapa de secundaria, es importante que hagas consciente de la trascendencia que puede tener tu función como docente en esa etapa. Pero además, el asunto de la responsabilidad y el compromiso con los alumnos, no lo digo yo, no lo dice la Constitución y está publicado en los ajustes que se hacen en la Ley Federal de Educación. Se publican formas de atención en esta parte de la violencia, se dan estrategias. Entonces creo que un docente responsable y comprometido con ello, con su labor docente, buscará los mecanismos. Pero ¿qué sugiero así de manera importante? La parte de la escucha afectiva. Escucha afectiva. Si yo no lo hago desde esta parte de contactar con los ojos, desde ahí ya te estoy dando un lugar, te estoy diciendo, me importas. Sí, interesante. Entonces esta parte de la conexión con los ojos, y lo mismo para los papás, es bien importante. Esto te da una sensación de, caray, me está poniendo atención en este momento, lo que le estoy platicando, ¿sí? Entonces esto va a generar a su vez que la comunicación sea más efectiva. Quiere decir que este niño va a generar confianza, se va a sentir seguro en decir, esto me está pasando. Porque ¿cuántos chicos está pasando una situación? En la ciudad donde yo vivo, hace algunos 6 meses, una chica se suicidó. Una chica de secundaria por un tema que estaba pasando en la escuela. ¿Y qué pasó con las autoridades escolares? O sea, fue la casa sí, pero tú como escuela, ¿qué estabas haciendo? Es que no, mira, tampoco los vamos a señalar, porque hay muchas cosas que la escuela no puede hacer porque no tiene recursos. Quizá a nivel humano sí. Si el adulto que se da cuenta tiene esa capacidad de empatía y tiene recursos como para canalizar al chico, pero si no, como institución no cuentan con recursos. Pero es importante primero intentar desde tus herramientas y tus recursos. Segundo, en un tercer punto, es bien importante que el propio docente tenga un trabajo en el desarrollo de las habilidades socioemocionales. Sabemos que todos estamos lidiando con una batalla de una manera o de otra, pero los que estamos trabajando con niños, es bien importante esta parte, ¿cómo estoy yo? Un primer análisis, ¿cómo me siento? ¿He superado mis pérdidas? ¿Estoy en situación de conflicto? ¿Yo me violento? ¿Estoy en adicciones? Etc, etc. Entonces, no voy a poder generar estas habilidades socioemocionales en los chicos si yo mismo no las tengo. Entonces, porque recordemos que nadie puede dar lo que no tiene, y ahí está fundamental. Si yo me vivo desde esta inseguridad, pues lo que voy a mostrar a los chicos es inseguridad. Si yo me violento y hablo de una forma violenta a mí mismo y a los cercanos, pues así mismo voy a violentar. Entonces, la parte del desarrollo de las habilidades socioemocionales sería una recomendación. Y docentes,
hacerlo por su propio bienestar. O sea, van a favorecer a sus alumnos, pero los primeros favorecidos van a ser ustedes. De verdad, esta parte, ahora afortunadamente se abre la apertura para asistir a terapia. Se está viendo como ya esa idea que no es para locos. Hay que hacerlo incluso de manera preventiva, porque si yo inicio con una crisis de angustia y permito que llegue hasta situaciones de ansiedad ya severas. Por otro lado, es bien importante, maestros, reconocer los estilos de aprendizaje, porque recordemos que nuestros alumnos no aprenden de manera igual. Asimismo, los procesos, cada alumno es diferente. Entonces, no puedo exigir a todos que respondan de la misma manera, porque eso crea inseguridad en los chicos, y entonces es esta parte, el docente califica a todos igual sin identificar los procesos, y entonces quiero que todos me rindan de la misma manera, y si no etiqueto y señalo, tú no sirves para nada, eres un burro, mejor deberías de salir de la escuela, ponte a trabajar, porque así están los señalamientos en algunos. Mira, antes de que sigas, estoy tomando en cuenta algo. Lo primero que dices es, ¿qué dijiste? Los estilos de aprendizaje. No, antes de eso. Las habilidades socioemocionales en los docentes. Sí, bueno, efectivamente, si un docente no ha trabajado en su persona, ¿qué puede darle a un alumno? ¿Cómo puede hacer contacto con el otro ser humano? Sí, entonces, primero trabajas en ti. Así es. Pero recordé lo que nos decía la maestra de higiene mental en la normal. Nos decía, si ustedes quieren identificar quién está loco, es aquel que están viendo mal y él contesta, yo no estoy loco. O sea, ella decía en aquellos años, la mejor forma de saber que alguien está mal es que no puede aceptar su problema, pero está teniendo conductas distorsionadas o lo que ahora se llama tóxicas. Y la otra, un profesor no puede evaluar o calificar a los jóvenes a todos de la misma manera, porque es como muy elemental que entiendas que la evaluación viene a partir de cómo te llega el alumno. Tú vas a medir los progresos de tu estudiante desde cómo te llega hasta cómo lo sacas de tu grado. No que creas que ya todos los de segundo año, por ejemplo, de primaria tienen que salir conociendo las tablas de multiplicar, es decirlo. No, depende cómo te llegó el niño y cómo lo sacas. Eso es un concepto más amplio y creo que más justo de lo que sería la evaluación. Que sería la evaluación formativa, que ahora también se pugna porque se lleve a cabo, y es respetar las propias características y necesidades del propio alumno. Entonces, bueno, otro elemento, y que eso nos lleva al tema de la inclusión, seamos inclusivos docentes, porque nosotros mismos cuando recibimos alguna situación de rechazo afuera, el propio docente, ¿cómo nos ponemos, no? Imagínense al chico que ya se reprobó por alguna situación, lo sacas del salón, le tachas la tarea, porque todavía existe esa parte de tacho la tarea. Creo que todavía hay maestros que les pegan a los niños, pero que los sancionan a golpes porque no rinden fíjate, son niños que traen problemas emocionales. Exacto. Y no pueden tener una conducta disciplinada dentro del aula. Exacto, porque no soy lo que yo espero, entonces como no soy lo que yo espero, entonces anulo, descalifico, agredo, violento. Entonces, ¿qué es lo que estamos generando? Pues un distanciamiento emocional y en la comunicación. Obviamente ese niño no me va a tener confianza. Por eso es bien importante, más allá de sancionar, hay que preguntarle por qué ese chico detrás de esa conducta hay una situación, y como bien decías en algún momento, es cierto, a lo mejor hay situaciones donde nosotros no podemos incidir porque hay situaciones complejas y también hay que saber hasta dónde, eso es bien importante, pero a lo mejor el chico solamente quiere ser escuchado, de eso que le pasa en casa, si yo le digo todo va a estar bien aquí, en este espacio, en lo que a mí me corresponde, de verdad que eso les puede salvar la vida. Yo lo sé, pero fíjate que acabas de tener un gesto que en alguna escuela estaba súper prohibido. Me acabas de tocar. Lo que es un gesto de empatía, de cercanía, de contacto humano, pero que llegó un punto en el que estaba prohibido que los maestros tocaran a los alumnos. A nosotros alguna vez nos dijo un supervisor, si tienen necesidad de acercarse al chico o a la niña, pídanle permiso. Si les da permiso lo pueden abrazar, aunque vean que se está desmoronando. Así es, porque eso es importante, esa parte de permitirle, o también hay que saber también cómo tocar y dónde tocar, porque esto lo puedo hacer desde una distancia.
pero ya si lo hago de manera más acercada, a lo mejor es ya puede prestarse a otra. Exacto, entonces es bien importante buscar, y hay docentes que prefieren no tocar, y está bien, y esta parte de pedir permiso es importante, pero recordemos que la confianza y los apapachos emocionales también se dan a través de la comunicación, pues a través de las palabras. Es que ¿sabes qué, María Rita? ¿A qué vas a una psicoterapia? Sino a hablar, a hacer contacto con otro ser humano, así es. a ponerle palabras a lo que estás pensando, sintiendo. Y al principio de esta conversación dijiste algo sobre el contacto visual. Quizá no sea tan necesario el gesto para que no se malinterprete, pero la mirada sí. El reconocer al otro. Exacto. Ajá. Y entonces, desde ahí ya estoy dando un acompañamiento, es decir, que el otro me importa lo que le está pasando. Hoy vi a Juanito que llegó un poco triste, ¿te puedo ayudar en algo? ¿Algo pasa? ¿Todo bien? Y a lo mejor vuelve el chico a llegar triste porque tiene a lo mejor esta parte que no le gusta expresar. Pero si ya van varios días y llega en la misma conducta, me puedo ir acercando, y créanme que el chico en una tercera o cuarta vez te va a decir qué es lo que pasa, porque en su casa no está siendo escuchado y está buscando quien lo escuche. Por ende, otra sugerencia es la parte del uso del lenguaje adecuado. Es bien importante. Sí, cuando logramos esta empatía, es bien importante el lenguaje desde el respeto. Para mí es fundamental el lenguaje desde el respeto por los chicos, sobre todo en esta etapa, porque los chicos están aprendiendo modas, están aprendiendo otras formas de comunicarse, pero en ese momento yo soy el adulto, ¿sí? Yo soy el adulto y soy una autoridad también, y que no me toca ponerme al mismo nivel en el mismo lenguaje, sino lo voy a hacer dirigiéndome mediante el respeto, y esto también va a tener una resonancia en los chicos. Créanme que hemos puesto dinámicas en los talleres en secundaria, y entonces entre los mismos docentes, ¿sí? Porque entre los mismos docentes a veces no existe ese lenguaje de respeto, ¿sí? Entonces cuando conectamos con esa parte nos damos cuenta, y hay una frase que yo tengo es: me importa mi vida porque me importa la tuya, ¿sí? Entonces cuando realmente yo pongo atención en mí, me va a importar la vida del otro, porque estamos trabajando con seres humanos. Y por último, para ir cerrando esta parte, evitar las etiquetas o los señalamientos, o los juicios. Estos van a generar distanciamiento, y lo que vamos a hacer es que el chico ya no quiere ir a la escuela y que muestre un rechazo total, y es posible encuentre refugio en el asunto de las drogas, el crimen organizado o el tema del suicidio. Ojo, hay una corresponsabilidad de todos, y cada uno desde su trinchera. Y por último, y bien importante, en la parte de la motivación del docente. Pero si el docente llega desmotivado, molesto a la clase, pues es lo que va a vertir a los chicos. Entonces, no motiva esta parte. Hay que motivar desde la materia. Hay materias más complejas que otras, pero en todas hay que trabajar la parte de la motivación, que el chico se interese, es buscar, porque si ya conozco los estilos de aprendizaje, los procesos, voy a buscar y a saber que los chicos no todos se aprenden auditivamente, ¿no? Que requieren hacer, requieren ver, etc. Y si busco la manera y lo hacen de manera más lúdica, que ahora da para este nuevo programa, que es a través de proyectos donde el niño cuestiona, deduce y genera deducciones y logra comprobar resultados, el proceso de aprendizaje es más efectivo, más significativo, pero sobre todo el niño se motiva a seguir estudiando. Esta parte de quitar las etiquetas es bien importante, porque si de por sí entre pares las etiquetas en la adolescencia son la forma en la que se dirigen, pero también que el docente cuide esa manera, y ahí entramos al respeto. A grandes rasgos son recomendaciones, pero que nos pueden servir mucho. Yo diría que si no trabajas, tú eres modelo. Claro. Los chicos se espejean en ti, desde tus palabras, cómo te relacionas con tus compañeros, cómo te expresas del director, de las figuras de autoridad, aunque no me caiga bien el director, pero creo que lo peor que podemos hacer es expresarnos mal de un director, de una autoridad en frente de los chicos, porque los chicos están escuchando. Entonces es bien importante el lenguaje inclusivo, el lenguaje del respeto, pero todo se vive desde aquí. Y hágalo por salud mental. El asunto de las enfermedades físicas es una manifestación en un 90% de una mala gestión de emociones. Pero también fíjate que para un maestro
un profesor que está frente al grupo, no solamente por su propia salud mental, está viviendo de eso, va por un salario. Entonces, hay una responsabilidad desde el lado humano hasta el lado moral, hasta el lado económico. Claro, porque además eres servidor público. También eres eres servidor público. Y tendrás que ser un buen ejemplo. Bueno, mira, para irnos despidiendo, porque pues de esto podemos hablar todo el bendito día. Hay muchas cosas que yo quisiera saber de ti, porque vi tu trabajo, vi tu desempeño como artista. Además eres poeta. ¿Qué puede haber más sensible que una persona que estudia psicología y aparte hace arte? Dime, ¿existe la posibilidad de que enseñes a alguien a ser resiliente? Sí, la resiliencia, recordemos que es una capacidad que se aprende. Es una capacidad que vamos a ir aprendiendo en los contextos de cómo se afrontan las situaciones o las experiencias pues no tan gratas que vamos teniendo durante el desarrollo de nuestra vida. Entonces es fundamental que la parte de la resiliencia la vayamos teniendo como un punto principal en las familias, porque vamos teniendo duelos desde que nacemos, como hablábamos. Entonces, si no entendemos la parte de la resiliencia como una herramienta o un recurso que me va a permitir afrontar mi vida de manera diferente y que esa experiencia, en lugar de verla negativa, la pueda ver como una experiencia de aprendizaje, si logro integrarla en mi vida, seré un ser humano que respete la vida, que me importe el otro, que haga cosas diferentes para mejorar y para los otros también. Y emocionalmente más fuerte, claro, fortalecido emocionalmente. Así es, y saber que podemos salir de esos baches. Como dice Amparo Ochoa, eso de jugar a la vida es algo que a veces duele, pero nada más a veces, porque la mayor parte del tiempo estamos bien. Así es. Nada más que cuando estamos mal, el dolor hace que nos conectamos con lo negativo y dejamos de ver que hoy estoy caminando, que puedo ver, pude comer un rico pozole y que no estoy en el hospital. Así es. Entonces hay tantas cosas muy importantes por qué agradecer. Rita María, me encantaría que hiciéramos otros videos. Quiero aprovecharte y aprovechar la experiencia que tienes. Muchísimas gracias. Amigos, espero que esto les sirva, nos sirve a todos. Y María Rita, ¿dónde te pueden localizar para que conozcan más de tu trabajo? Bueno, pues estoy ahorita solamente en las redes sociales como María Rita en Facebook. Y bueno, ya está en proceso la parte de una página web donde se va a subir justamente esta parte del trabajo que se hace en el contexto educativo, en el contexto tanatológico, en la psicoterapia y desde luego la parte artística. Bueno, pues esto ha sido resultado de un encuentro de poetas acá en Morelia, así que díganme si no es como para seguir venerando la poesía como una gran diosa, claro, como una gran diosa. Encantada de tu invitación, de poder compartir y decirles a todos los que nos escuchan que cada día es una oportunidad de ser mejores seres humanos y no la desaprovechen, ¿no? Hasta que tengamos 670 años hubiera hecho eso, no, hoy. Recuerden que el único momento seguro que tenemos es este. De hecho, el concepto felicidad o la definición felicidad es aprender a disfrutar el aquí y el ahora con lo que tengo, ¿sí? Entonces, seamos felices y muchas gracias. No, gracias a ti. Que estén muy bien. Hasta luego. Pero es necesario ser nocturno para soñar la primera historia, la duna de café que le fascina, y mejor si esta está endulzada. Su sueño tiene tintes de ser otro mundo, y entonces despierta recordando a los verdaderos amigos. Decide que le ayuden a narrar una historia que jamás se olvidará. Cuando contempla la calma en la tarde de abril, va a un capítulo que cruza la tierra. Le tomarán de su mano porque son su fortaleza. Pero le gustan tanto los caramelos agridulces como el cuento de un país sin guerra, porque las fronteras no son más que heridas cobijadas por el fuego en una mente oscura y mutilada.